Estación Viva. Tu lugar en el aire. Más herramientas. Hoy más que nunca, visibilizar tu producto o servicio es esencial. Sabemos cómo ayudarte. Rufus, Producciones Audiovisuales. Estamos para brindarte el asesoramiento que necesitas a la hora de mostrarte. Contactanos al 358-601-0885 o al 358-507-9925. rufusproductora@gmail.com. Rufus, Producciones Audiovisuales. ACAN, Asociación de Adiestradores de Canes. Comprende el mundo del perro y cómo es su comportamiento. Comunicate al 3585-043536 o visita nuestras redes en Instagram como ACAN Argentina. No pierdas esta gran oportunidad. ACAN, Asociación de Adiestradores de Canes. Hola, soy Franco Correa y de 17 a 20 te invito a escuchar GPS de Noticias porque necesitas estar informado en Estación Viva 92.5. Estación Viva, tu lugar en el aire. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Minutos pasados de las 6 de la tarde, está con nosotros en los estudios de GPS de Noticias Mauro Olmos, director de CALEN e integrante de la comisión directiva de Capredis y de FAPAD. Buenas tardes, Mauro. Gabriel y Sofía te saludan. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, a usted por venir hasta aquí. Coméntenos un poco de qué se trata esta propuesta de discapacidad en agenda de preguntas hacia los candidatos a presidentes. Bien, esta es una iniciativa que nace de las familias, que se convirtió en hashtag y empezó a circular, a la cual se suma el Frente Argentino de Prestadores de Servicios a la Discapacidad, porque también en nuestras gestiones nos encontramos con que los candidatos, al menos los principales, no tienen en agenda la discapacidad. Entonces se elaboró desde el Frente estas 4 preguntas, que son preguntas generales, pero que ya permiten entrever cuál es la postura de esos candidatos frente a la discapacidad y sobre todo a la cobertura. Nuestro sistema nacional de atención a las personas en situación de discapacidad depende mucho del Estado, de políticas que se generan en Estado. Entonces, si no tenemos la certeza de que se van a cumplir y los derechos ya conseguidos, que son avalados por una convención internacional, que Argentina la reconoce y la incorpora a su constitución, la verdad que esta falta de consideración en su propuesta y en su plan de gobierno es preocupante. Mauro, tuviste la posibilidad de poder hablar con personas que ya están vinculadas con alguno de estos candidatos. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esas charlas? El desconocimiento y la falta de preparación de un plan con un sector muy vulnerable de la población. Como te decía recién, dependemos, yo particularmente tengo una situación de discapacidad, me falta una pierna y además también soy prestador con un centro categorizado de servicios de discapacidad. Y nuestros servicios normalmente, ya lamentablemente normalmente, se cobran con un delay, con un atraso de 3 meses. O sea, nosotros desde que empezamos a trabajar, prestamos un presupuesto, tardamos entre 1 y 2 meses hasta 3 para que nos autoricen. Después de ahí, 3 meses más para cobrar. Entonces, 6 meses tardan en cobrar. Sí, la inflación, y después mes a mes va facturando, pero los 3 meses lo tenés siempre en 3 meses, le estoy diciendo en promedio. Hay obras sociales que pagan al día es a los 2 meses, y obras sociales que nos deben 1 año ya. Entonces es muy difícil sostenerse, tanto los profesionales particulares como los centros. Este es un momento de que todos los que estamos implicados en situación de discapacidad tenemos que estar unidos.
reclamando. Es más, esto trascendió las fronteras de la federación, se hizo viral y estas 4 preguntas las están tomando también otras asociaciones y la idea es que lleguen y que públicamente asuman un compromiso o al menos que digan, mirá, yo con discapacidad no tengo nada, vamos a tratar de hacer algo, pero lo que más queremos todo el colectivo es que se respeten los derechos conseguidos. Básicamente es eso. No, porque además, Mauro, una cosa es tener desconocimiento, digamos, de todo esto, y otra cosa es que vaya alguien como vos que lo ponga en conocimiento y que haya desinterés. O sea, son 2 cosas distintas. Sí, lamentablemente los acercamientos que hemos tenido, nosotros somos apartidarios, no apolíticos. La política es necesaria, pero no queremos identificarnos con ningún partido, no queremos hacer campaña en ninguno, por eso ponemos que los 5 candidatos expongan y que el pueblo, esté al tanto. Pero lamentablemente nos encontramos con eso y con que un poco más desinterés, porque entendemos que en la proximidad de las elecciones hace falta conseguir votos en sectores que movilicen más cantidad de gente. Sin embargo, en este desconocimiento, algunos candidatos no sabían que el 15% de la población presenta alguna situación de discapacidad. O sea, no solamente son los niños que vemos que tienen síndrome de Down, que es la imagen visible de la discapacidad, sino hay personas con trastornos viscerales, o sea, todo lo que tiene que ver con diálisis, que entran dentro de lo que es la discapacidad, personas con trastornos mentales, tercera edad, o sea, los entes más grandes financiadores tenemos a PAMI, que son del Estado, Incluir Salud, que es un programa que atiende y le brinda algún tipo de cobertura a los beneficiarios que tienen una pensión de discapacidad. O sea, nuestro frente solo atiende más de 40.000 beneficiarios de estos programas y con discapacidad, y generan 19.000 puestos de trabajo. O sea, te estoy hablando de una sola federación, hay muchísimos, los profesionales particulares son también miles. Y fíjate vos cómo se ve que no les interesa por ahí ese electorado, ¿viste? O sea, se olvidan que también votan, ¿no? Claro. Eso es increíble. Lamentablemente estamos acostumbrados también a políticas de los gobiernos que sean de campaña. Nosotros sabemos que las gestiones duran 4 años. Entonces, el que viene va a querer cambiar todo y en realidad lo que necesita el país en general es una política a largo plazo que pueda de alguna forma favorecer la autonomía, la independencia, porque, en cada etapa de la vida de las personas en situación de discapacidad hay derechos que se tienen que garantizar. El derecho a la vida, el primer derecho, en esto implica la provisión de todos los elementos que necesite, medicación, prótesis, todo lo que sea, que muchas veces, la mayoría de las veces, la familia tiene que pasar terribles momentos para poder conseguir, y no siempre se consigue. Después, el derecho a la educación. Después, el derecho a un trabajo, a una vida independiente. Se está trabajando mucho, hay comisiones que están trabajando en lo que es vida independiente, se está avanzando en legislación, pero no se está avanzando en la provisión de los recursos. Entonces, tenemos unas leyes muy bonitas que son muy innovadoras en cuanto a lo que es Latinoamérica, pero lamentablemente a la hora de garantizar con hechos concretos, con dinero, ahí se caen un poco los derechos. El discurso se diluye. Bien, Mauro, bueno, y en este proyecto de discapacidad en agenda ya han podido tener un acercamiento con algunas personas de algunos espacios políticos. ¿Cómo sigue, su plan para llegar a ellos? ¿Es difundir esto o algún formulario? O sea, ¿Cómo lo van a nosotros hacer? elaboramos un documento, una captura de pantalla, que se puede capturar y se puede difundir, y que la idea es que le llegue a la gente por diferentes lugares, por eso ya sabemos que le ha llegado por diferentes vías, y que alguno salga y se pronuncie, porque nosotros necesitamos la palabra. Todas las demás cuestiones son todas extraoficiales, estos acercamientos, estas charlas, son todas extraoficiales. Nosotros necesitamos el compromiso público frente a una cámara, asumiendo compromiso y respondiendo estas preguntas. Va a haber debates ahora y va a participar la ciudadanía. ¿Tienen alguna posibilidad de incluir estas preguntas? Estamos trabajando muchísimo, sobre todo en Buenos Aires, que
tienen llegada directa a los medios, a los periodistas, incluir, aunque sea 2 preguntas sobre discapacidad en el debate presidencial. Ese es el mayor anhelo. Después, a su vez, nosotros estamos desarrollando un montón de otras estrategias, porque no podemos quedarnos esperando a que respondan estas 4 preguntas. Nosotros tenemos que desarrollar otras estrategias que nos ayuden a garantizar el derecho del colectivo. ¿Cuáles son estas 4 preguntas? Bien, la primera, ¿qué va a pasar con las pensiones? Primero, ¿cómo conciben a la discapacidad? O sea, a ver, esto de discapacidad, ¿qué es? ¿Sabe lo que es? ¿Sabe cuánta gente hay con discapacidad en el país? O sea, me parece que la verdad deberían tenerla muy, muy claro a esa pregunta. Después, otra de las preguntas apunta a cuáles sus posturas respecto al otorgamiento y la continuidad de las pensiones. Este sistema de pensiones permite, nosotros particularmente en nuestro centro tenemos 250 beneficiarios. El 70% de nuestra población tiene el programa Incluir Salud y depende de esta pensión para acceder a lo más mínimo. Yo te estoy diciendo de alimentos, bueno, primero qué va a pasar con el tema de las pensiones, después con Incluir Salud, que es este programa que depende directamente del ministerio. Este programa no depende, no está dentro del mecanismo de integración que se llama, que es cómo el Estado le reintegra a las obras sociales lo que gastan en discapacidad. Este mecanismo está por fuera, es directo, es un gran invento o sea, es un organismo que está dando muchos resultados, que asegura que las personas llegan a servicios en centros categorizados, con el mejor nivel de calidad. O sea, hoy en nuestro centro recibe la misma atención un chico que tenga OSDE, que tenga Incluir Salud. O sea, estamos hablando de una calidad de servicio que está garantizada. Bueno, es si va a continuar ese programa, si va a continuar PAMI, también es uno de los financiadores muy de lo más grandes que hay en el país. Y otra, cómo ellos ven a la persona con discapacidad, si la ven como un gasto, que esto lamentablemente lo hemos escuchado, si lo ven como un gasto o como una obligación del Estado que debe garantizar ese derecho. O sea, respondiendo a esas 4 preguntas, ya queda en evidencia cuál es su postura frente a la discapacidad. Mauro, ¿y Argentina, en comparación de otros países latinoamericanos, cómo está en cuanto a esto? Mira, del que te puedo hablar más directamente o con más informaciones de Brasil, que mi socia está viviendo allá, y directamente es otra la concepción que hay sobre la persona en situación de discapacidad, pero también la provisión de los servicios. Por ejemplo, allá las escuelas, directamente las escuelas tienen sus gabinetes que se hacen cargo de los niños que presentan alguna dificultad. Acá nosotros tenemos equipos externos a la escuela. Lamentablemente había equipos, en algún momento hubo en la historia, un equipo interdisciplinario que ayudaba a la escuela en esta situación. Ahora quedó la escuela especial y la escuela común, que lamentablemente también se está haciendo un esfuerzo. Es muy loable la tarea que hacen las chicas de la escuela especial, porque cada chica, cada integradora tiene 20, 30 niños, no solamente en Río Cuarto, sino en la zona. Tienen que poner su vehículo para ir. En realidad, la garantía de lo que se legisla está muy lejos de poder ser realidad. Claro. Creo que recién en la Universidad Nacional de Río Cuarto creo que tienen un equipo interdisciplinario, pero bueno, ya es educación superior. Sí. Yo estuve en la universidad, fui docente de la universidad muchos años. El tema de la discapacidad también se ha avanzado mucho, sobre todo en la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, pero son todos, si consideramos los miles de niños, jóvenes y adultos con discapacidad que hay hoy, saqué el 15% de Río Cuarto nomás, del Gran Río Cuarto, o sea, estamos hablando de muchísimas personas, cualquier esfuerzo estatal es insuficiente. Tenemos el Centro de Salud de la Cabrera, tenemos el Centro de Rehabilitación en el viejo hospital de San Francisco, de la Junta de Discapacidad, que también no dan abasto. Esos organismos realmente están sobresaturados de demanda. Entonces, lamentablemente, como te digo, falta que... Pero esto de gobierno provincial también. O sea, no te estoy hablando de nación, estamos hablando de provincia, estamos hablando de gobierno local. O sea, las acciones que se llevan sobre el colectivo de discapacidad todavía no alcanzan. Porque falta todavía el reconocimiento de que atrás de un certificado de discapacidad hay una persona con un derecho
que se debe garantizar. Si los tuvieras, Mauro, lo tenés a Bullrich, a Milei, lo tenés a Massa, lo tenés a Schiaretti y a Miriam Bregman, ¿no? A los 5. Sí. Y ellos te dicen, bueno, a ver, podemos incluir en la agenda 2 de las cosas que nos están tirando. ¿Cuáles serían lo más importante, lo que sí o sí tiene que estar para vos? Respetar la Constitución Nacional. Hay la ley 24.901, es la que delimita qué prestaciones, o sea, define todo. Qué es, qué entiende por discapacidad, qué prestaciones recibe de acuerdo a la discapacidad, no mezcla esas categorías, esas prestaciones, y después establece también, en esa misma se va estableciendo un nomenclador, donde establece los valores oficiales que se debe, más allá de que ese nomenclador este año quedó muy desactualizado, sin contamos que no llegan al 68%, creo que llegó de aumento, pero de acá hasta fin de año. Y si nosotros le contamos que cobramos 3 meses después, el 5% de aumento que nos dieron para noviembre lo vamos a cobrar con suerte en marzo. O sea, es mucho el desfasaje y se nos está diluyendo, la inflación nos está licuando nuestros ingresos. De todas maneras, lo que les pediría sería cumplan con la legislación vigente, con lo que derechos internacionales que Argentina asumió como compromiso. Simplemente eso, cumpliendo eso ya garantizamos que, es más, podrían mejorar muchas cosas las que están brindando, pero por lo menos que no recorten. Claro. Estaría buenísimo que estas cosas justamente, fueran más allá de un partido, es decir, por lo menos se pusieron de Política de acuerdo Estado. de decir, esto es política de Estado, esto no se toca. Y a largo plazo. Y claro, o sea, discutamos lo que sea, esto no. Bien. Bueno, el tema es que, otra cuestión que también les vamos a pedir cuando podamos llegar a alguno, siempre cuando cambia de gestión, la persona que ingresa y se hace cargo de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, bueno, de los distintos sectores claves, ellos son los que firman y liberan los fondos para pagar. Entonces, cuando hay un cambio de gestión, ya nos pasó en los últimos 3 cambios de gestión, que pasaron 3 meses sin que esas personas firmen. Entonces, hasta que carguen la firma y todo, a esto que te dije de 3 más 3, se le agrega 3 más. Entonces, nosotros nos estamos preparando todo dentro de la federación, nos estamos preparando para sobrevivir el peor escenario. Hasta julio sin cobrar. O sea, esa es la realidad. Y decir, bueno, que no hace falta que que hagan recorte, con que no giren los fondos y no sigan sosteniendo el sistema, lo mismo tenemos que cerrar y tenemos que fundir, o el profesional particular no puede estar 6 meses sin cobrar, como lo está ahora. Están trabajando sin cobrar, y eso, por más vocación que tenga, tenés que vivir y no podés sostenerlo. Recordamos a los oyentes que estamos charlando con Mauro Olmos, director de CALEN y bueno, integrante de la Comisión Directiva del Frente Argentino de Prestadores al Servicio de la Discapacidad. Mauro, bueno, comentaste un poco sobre la situación del país, de la provincia. ¿Cómo es la situación en Río Cuarto? ¿Ves que la municipalidad, los distintos organismos hacen algo por las personas con discapacidad, por los prestadores también? Por las personas sí. Por los prestadores, puntualmente, hay una comisión asesora en temas de discapacidad, de la cual formamos parte, que sí que se trabajan temas, pero como esto en realidad el financiamiento depende en última instancia de las obras sociales o de incluir salud, en temas de pago de profesionales tiene que ver con lo que ellos están brindando, o sea, hay un taller protegido, hay un área, hay servicios de transporte para niños que no tienen ningún tipo de cobertura. O sea, yo creo que están haciendo un esfuerzo. Ahora me preguntas, ¿se podría hacer más? Siempre se podría hacer más. Por ejemplo, con el servicio de transporte público. Bueno, por eso te digo, hay muchas cuestiones, no solamente en el servicio de transporte, nosotros estamos trabajando para lo que se llama la accesibilidad universal. O sea, no solamente en el transporte, sino para circular en una vereda. O sea, realmente yo ando con muletas, tengo que ir mirando el piso para no caerme. Bueno, hay muchas cuestiones que se tienen que planificar a la hora de hacerlas, con el asesoramiento. O sea, vamos a hacer este edificio, bárbaro, obras privadas de la ciudad. Bien, para aprobarte el plano, vos tenés que asegurar la accesibilidad de ese edificio. Bien, quiero hacer un espectáculo para la sociedad. Bueno, asegúrate que haya baños adaptados. ¿Entendés? Asegúrate que la población que tiene menos posibilidades pueda acceder a ese espectáculo y pueda estar en la primera fila, si tiene una silla de ruedas. O sea, bueno,
hay cuestiones que en la concepción misma de las tareas, si consideras a la discapacidad, es mucho más fácil. Además considerarlo porque muchas veces ni siquiera es un gasto. A ver, No. hacer una bajada en una vereda, una rampa en una vereda, es lo mismo. O sea, no te no es cambia cuestión de nada. presupuesto. No es una cuestión de No es presupuesto. cuestión de Es presupuesto. que esté Es eso. cuestión de interés y de consideración. Mauro, ¿y cuáles son las obras sociales mutuales con las que más problemas tienen, que por ahí más demoran? Sí, se puede decir. No, sí, no tengo ningún problema. O sea, en este sentido, yo me hago cargo de lo que digo porque tengo datos concretos para decírtelo. Por ahí el programa nacional Incluir Salud funciona muy bien para los centros categorizados, porque dependemos directamente de Nación, pero a nivel provincial la mayor demora la tenemos con ellos, que llegó a alcanzar el año de pago. Después, bueno, hay otras obras sociales que son muy chiquitas acá en Río Cuarto, son nacionales, pero tienen pocos beneficiarios, poco asociados acá en Río Cuarto, y que también, lamentablemente, y esto yo siempre animo a las familias, la única forma de que una obra social te cubra sin ningún problema es recurrir a una acción de amparo. Vos llamás a un abogado, las familias que han llegado a esta instancia, después nos renegaron más. Yo charlaba con un auditor, después que se jubiló, después que peleamos durante años, nos sentamos una vez a tomar un café porque varias veces peleamos muy mal. Y me decía, pero ¿por qué hacías renegar tanto? Le digo, si a vos el gobierno después te devuelve ese dinero. No, pero la bicicleta financiera no la queremos aguantar desde la obra social. Y me decía, y de 10 casos que yo rechazaba, uno solo me hacía problema. ¿Entendés? Entonces, al que yo tenía que cubrir era uno solo. Los otros 9 no reclamaban. Entonces, yo no podía creer lo que me estaba diciendo, porque si antes no lo quería... Es jugar con las personas. Bueno, pero es de alguna forma para los que lo programan o el mandato que tienen la mayoría de los auditores. Son muy pocos los auditores que te dicen, a ver, che, ¿cómo te ayudo para que vos salgas? Porque además económicamente es lo que esta gente por ahí no entiende. Que si a una persona le brinda la atención más temprana que puedas, con la mayor calidad del servicio, vos te garantizás que esa persona después va a ser menor el gasto. ¿Está? Entonces, cuanto más vos abandones a la persona, cada vez mayor es el gasto. Pero bueno, como te decía, no todos reclaman. Claro. Bueno, ahora nos acaban de mandar un oyente. Lo que era el profe, me tienen que dar los pañales. Hace 2 meses que no me los entregan. ¿Tienen así problemáticas con las obras sociales de esta manera? No, en realidad el programa no es una obra social, es un programa nacional. Bien. Entonces, esto que te decía provincial, pañales, medicación, todo esto funciona en el hospital o en una oficina de profe que se llama Incluir Salud ahora, y que sí, todas esas cuestiones, te digo que hay que remarlas en dulce de leche para... por ahí, ¿qué pasa? Hay mucho desconocimiento, es tanta la burocracia para vos acceder a un pañal, a un medicamento, que tenés que ir tal día que está la psiquiatra que te firma la orden. ¿Entendés? No fuiste ese día, no presentaste bien el remedio, listo, después hasta el próximo mes no lo conseguí. Entonces las familias muchas veces se desgastan y terminan usando el monto de la pensión para cubrir eso. Claro. ¿Entendés? Pero por eso te digo que por ahí falta también un toque de humanidad en las personas que, ojo, yo he tenido la posibilidad de charlar y me han atendido de 10, pero no todos los días así, ni todos los días con las personas igual. Entonces voy a decir, la persona que va ahí no te va a molestar, o sea, realmente tiene una necesidad, no se la complique más, ¿entendés? No se la haga más difícil. En la obra social decía, no, pero te falta firmarlo con azul en vez con negro. Y volví a presentar todos los papeles porque firmaste con azul. Claro. O sea, hay una dilación en el tema de las autorizaciones que lleva al desgaste de la familia. Y muchas veces no solamente tener que lidiar con la situación de discapacidad, que realmente necesita el esfuerzo completo de la familia, sino que renegar más con estas cuestiones burocráticas y económicas que con la misma situación. ¿El juzgado federal no puede hacer algo justamente con las obras sociales? Lo primero que recomiendo es que cuando hay un incumplimiento de una obra social se dirijan al juzgado federal
ahí la voy a nombrar, mi querida Alejandra Gagnolo, una leona, una defensora de todo. No hay una persona en discapacidad que no la conozca, porque realmente ella vive peleando por estos derechos. Y si no, de manera particular, con abogados que tengan alguna especialidad en salud, porque tampoco es... Vos haces un amparo y lo haces por una sola prestación y lo haces en el fuero local, y la mutual federal no te sirve. Tenés que asesorarte bien esas cosas. Tienes un amparo general en el fuero federal. Entonces te sirve para todo lo que esa persona necesite, para ese niño, y en el ámbito de la justicia nacional. Mauro, la última pregunta de mi parte. ¿Cómo podemos ayudar como ciudadanos comunes con esto de discapacidad en agenda? ¿Cómo lo podemos visibilizar? Difundir todo lo que... Están circulando un par de videos también que lo han realizado las mismas personas en situación de discapacidad. ¿Dónde los podemos encontrar? Ahí se los transmito, ahí se los reenvío. ¿Tienen Instagram ustedes desde el centro? Sí, en FAPAT, en Calén también los tenemos publicados, en Capredis también. O sea, lo que más nos pueden ayudar es darle visibilidad. Bien. Es lo que más pedimos, que la presión sea tanta que tengan que salir a hablar. En algún momento alguien tiene que hablar de discapacidad. Y al hablar, que asuman compromisos. Que lo cumplan o no, bueno, después vamos a ver. Claro. Pero por lo menos que asuman un compromiso y no que sigamos en esta incertidumbre donde las familias están hoy a esta altura del año, a 2 meses de las elecciones, no, 1 mes y pico ya de elecciones, y con una incertidumbre que no sabe a quién votar. Claro. Bueno, Mauro, muchas gracias por venir a los estudios. Gracias a ustedes. Y les deseamos mucha suerte con esta iniciativa. Desde nuestro rol vamos a hacer lo que podamos. Le agradezco muchísimo a ustedes, porque justamente esto es lo que necesitamos. Así que el compromiso de los periodistas es un gran aporte. Yo me comprometo, Mauro, a que candidato que haya acá o que salga por teléfono, de acá a octubre, una de las preguntas va a ser esta. Bien, le agradezco. Así que, o sea, como para fogonearlos a todos como tiene que ser. Y si alguno responde, ese es otro compromiso que estoy asumiendo, que si alguno responde lo voy a compartir también. Para decir, bueno, mira, este candidato... No importa el partido. No. Nosotros, como te digo, somos apartidarios. No nos interesa quién esté en el poder. Si lo que nos interesa es que sí haga una gestión responsable y ética de la discapacidad. Perfecto. Muchas gracias, Mauro. Gracias a ustedes. Escuchábamos a Mauro Olmos, director de Calén e integrante de la comisión directiva de Capredis y de FAPAD, que nos comentaba acerca de discapacidad en agenda. Estas 4 preguntas hacia los candidatos a presidentes para, gestionar mejoras y la continuidad de prestaciones al colectivo en situación de discapacidad. Si quieren saber más del tema, pueden seguirlos a ellos en Instagram como Centro Educativo Terapéutico de Calén. Antes del anochecer, viví la tarde. Estación Viva 92.5. Estación Viva 92.5. Tu lugar en el aire. GPS de Noticias.